Capricornio, en la casa número 1, las energías que vienen para ti, tenemos la carta del 8 de oros. Bastante energía con respecto a las finanzas, abundancia que viene para tu vida. Tus esfuerzos van a estar dando grandes resultados, Capricornio. Incluso, esta es la energía del mes que te habla de gran trabajo, de mucho esfuerzo que va a ser recompensado de igual manera para ti. Así es que en la energía tienes dinero llegando a tus bolsillos, llegando a tu cuenta bancaria. Bastante trabajo durante este mes, pero vas a ser bastante feliz. Mira esto, la carta del 8 de bastos, te van a estar llegando buenas noticias. Es un mes en donde llega una noticia que estabas esperando, pero llega antes de tiempo. Y esta noticia que vas a estar recibiendo te va a traer tanta alegría. Es buenas noticias que llegan para tu vida. Y principalmente esa energía, algo que se adelanta, y una noticia que se adelanta. Algo que estabas esperando te llega antes de tiempo. Y esto parece que va a llenar tu corazón de mucha alegría, te va a llenar de muchísima felicidad. ¡Qué bueno, Capricornio! En las finanzas, vamos a ver cuál es el mensaje para ti durante este mes. Tenemos la carta del 3 de bastos. Y justo te estoy hablando de que algo que estás esperando te llega. Alguien que estás esperando llega también a ti. Pero me encanta esta energía de este águila que está aquí arriba, porque apenas veo esta energía me recuerda como los correos postales. Así que hay algo que tú has estado esperando que llegue a ti por medio de correo. Hay algo que tal vez tú has estado esperando que llegue a ti por medio de otras, de barco, de avión, por correo postal. Y esto está en las finanzas, que te va a llegar y te va a estar generando muchísima estabilidad, muchísima felicidad. También todo lo que tenga que ver con dinero que se procede o que se genera en una moneda diferente a tu moneda local también va a estar muy bien aspectado. Prepárate para recibir noticias que llegan antes de tiempo que te van a hacer brincar de la alegría y de la felicidad. Esto también está en la energía de las finanzas, o sea, de la suerte. Hay algo que te va a estar trayendo mucha suerte. Hay algo que va a estar en tu vida o alguien en tu vida que va a estar generándote muchísima alegría y alguien que podría estar llegando por avión. Está eso marcado para ti. Increíble la energía de las finanzas. Así es que felicidades, Capricornio. Qué gran mes viene para ti este octubre. Estas semanas que vienen de aquí en adelante para tu vida. Muy buena energía. ¿Qué más? Vamos a ver en la comunicación. Los mensajes que vas a estar enviando o recibiendo. Las noticias que van a estar llegando a ti. Tienes la carta de la estrella. Sueños que se hacen realidad. Capricornio, tus deseos y tus sueños se concretan. Hay algo que te va a estar generando. Te veo agradeciendo. Me colocaron una imagen de una persona que está de rodillas dando las gracias a Dios, al universo, porque sus sueños se hicieron realidad. Y esa es la noticia que te va a llegar, te va a hacer sentir de esta manera. De que tus sueños se han cumplido, de que tus sueños se han hecho realidad. Y para algunos de ustedes, tal vez no la creías o no te la has creído todavía, pero aquí está. Concretándose esos sueños que tanto has anhelado, concretándose eso que tú tanto has deseado. Y para cada uno de ustedes va a ser diferente. Tal vez has anhelado un trabajo de ensueño, has anhelado que tu empresa funcione, has anhelado recibir algún tipo de información positiva, has anhelado una persona en el amor. Para cada uno de ustedes va a ser diferente este sueño que se hace realidad, pero lo que sí es cierto que para todos se les va a estar concretando durante estas semanas. Durante este mes de octubre y de aquí en adelante una nueva vida. ¡Qué bueno! En la casa, y ustedes saben, yo no te digo las cosas porque hay todo bonito. Si te sale algo pesado te lo digo. Pero aquí está todo, mira. ¡Mua! Chef kiss. Beso del chef. Cuando la comida está rica. En la casa número 4, la familia. Vamos a ver. La familia, a ver, ya vimos tu energía, las finanzas, la comunicación. En la casa 4 vamos a ver la familia. ¿Cómo estarán tus hijos, nietos, sobrinos, hermanos, padres? Uy, mira la carta del 2 de copas. Qué energía más bella. Con tu familia hay mucho amor. Con la energía de tu familia aquí está marcándote con este 2 de copas de reencontrarte con un ser querido. De reencontrarte con un alma que te va a llenar muchísima satisfacción, te va a llenar de muchísimo amor. Te vas a sentir como consentida, consentido de nuevo con esta persona. Aquí hay alguien que te ama, te quiere muchísimo, como familiar,
También las relaciones con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos van a estar mejorando muchísimo. Va a haber un gran apoyo de parte de todos. Es como un gran cambio en la dinámica familiar también que vas a estar experimentando. Un cambio en la dinámica en donde se pasa más tiempo juntos, se comparten más. Se trata de tener algún tipo de durante el día poder comer todos juntos. Hay una gran energía a tu alrededor con esta belleza de carta del 2 de copas, que va a estar también mejorando la situación o la relación entre tú y alguien en tu familia. Principalmente te marca tu familia directo, ¿no? Hijos, nietos, sobrinos, lo que estén conectando directamente contigo, pero es tremenda carta. Esta es una conexión de una mancuerna, de almas gemelas, de algo que encaja muy bien en la familia. En la casa número 6, ahora vamos a ver la salud en la casa número 6. En la casa número 5 vamos a ver un mensaje para los solteros. Bien, aquí está, los que estén solteros. Tienes la carta de que has pasado por un camino bastante largo. Los que están solteros han pasado por un camino bastante largo, un camino de soledad, un camino de sanación con esta carta del 3 de espadas. Si te fijas, las espadas no están atravesando el corazón está vendado. Pues me habla de sanación. Has cerrado un capítulo en tu vida, has sanado una traición, has sanado un dolor que había dejado algún tipo de relación anterior en tu vida. Y has estado enfocado más que todo en tu crecimiento personal, más que todo en tus proyectos, más que todo en tu vida, más que todo en encontrarte a ti. Y esto es una energía increíble porque te veo sintiéndote al máximo. Preparado para una relación, de tú quererlo de esa manera. Sí, es que justo al lado de esta carta también está el 2 de copas. Sí, no te interesa ninguna relación y esto más que todo tiene que ver con tu crecimiento personal. De igual manera también es válido, porque tú puedes estar soltero y ser muy feliz, decir así, yo estoy bien así, está perfecto también. Pues te está indicando de que todo este proceso de paciencia, todo este proceso de lucha, todo este proceso que has estado llevando en tu vida está funcionando y tu corazón está reparado. En la casa número 6, en la salud, vamos a ver que tienes que prestarle atención. Recuerda, esto no es un diagnóstico, esto es un mensaje de tus guías, como un aloncito de oreja ahí que te dice, hey, pilas con esto. Tienes la carta del Caballero de Espadas. Y fíjate, apenas me marcó esta energía del Caballero de Espadas, me indicaron de que tengas cuidado con agujas, tienes que tener cuidado con agujas. Si manejas algún tipo de objeto también filoso, tener cuidado con esas energías. Para algunos hay algún tipo tal vez de inyección o vacuna que vas a tener que colocarte durante este mes. Hay algún tipo de tratamiento tal vez que tengas que necesitar que sean con inyectables. Entonces me está marcando más que todo de que recuerda siempre hacerte todos estos procedimientos. Si es algo de inyectables, es algún tipo de energía con agujas, de hacerlo siempre con profesionales. Para algunos, ¿sabes? Siempre les digo, mantengan la información como conecta con ustedes. Para algunos de ustedes puede tener que ver con acupuntura. Pues acabo de escuchar de parte de tus guías acupuntura. Tal vez vayas a hacer algún tipo de terapia de acupuntura. Tal vez tú seas acupunturista. ¿Sabes? Hay algo con eso. Si tú manejas agujas como por ejemplo para tejer, coser, precaución con eso. Recuerda siempre utilizar protección. Hay algo de eso. Para otros también me están indicando con esas agujas que esto podría representar algún tratamiento estético, ¿sabes? Botox y esos tratamientos así que están haciendo con agujas. Y lo principal que te están indicando con eso es que podrías tener esos tratamientos y recordar siempre hacerlos con profesionales. O sea, no te estés haciendo ningún tratamiento estético con nadie debajo del palo de un mango, ¿no? ¿Sabes? Con profesionales. De que, ay, no, que el salón de belleza donde me cortan el cabello también en la parte de atrás ponen Botox. ¡Hey! ¡No! Con mucho respeto, siempre buscar lugares profesionales, ¿no? Donde hagan todos estos tratamientos, donde tengan todas las cosas esterilizadas, entonces, dermatólogos que hagan estos procedimientos. Hay algo con eso. Mira, y hablando de dermatólogos, también en el aspecto de la salud, hay algo que podrías tener que ver con la piel, dermatólogos. Tal vez eso es que te podrían estar haciendo algún tipo de examen para la alergia, como, ¿sabes? Que hacen como que varias cositas en la piel y ponen números. Algunos de ustedes también podrían tener eso. Bien, en la casa número 7 vamos a ver
¿Cuál es el mensaje para los que están en pareja? Recuerda, si quieres una consulta privada conmigo, puedes visitar mi página web jtarot7.com. Ahí te aparece si tengo disponibilidad o no. Puedes escoger las diferentes lecturas que tengo para que escojas la que más se adapta al mensaje que quieras recibir. Si no tengo disponibilidad, igualmente puedes entrar a tu lectura y allí te da un botoncito para que puedas dejar tu información, tu correo electrónico, y te llegue un mensaje cuando se habilitan nuevamente las lecturas y estés pues pendiente. ¿Sí? En la casa 7, para la pareja. ¡Opa! Oye. Mira, tienes 3 cartas para la pareja. En la pareja me están indicando de que hay una batalla que van a estar ganando juntos. Y esto es trabajando en equipo, que van a lograr ganar esta batalla. Y este resultado positivo que les va a llegar es de los dos, como pareja. Entonces te están indicando de que el sacrificio de ambos, y fíjate, mira, aquí están 2 personas. El sacrificio de ambos es lo que ha logrado esto. Que tienen que recordar siempre de que es el sacrificio de ambos, el trabajo de los dos como pareja, el trabajo en equipo. Por si acaso hay una energía ahí de que no, esto lo logramos por mí, no, esto lo logré, no, esto lo logramos juntos, como pareja, juntos lo logramos. Eso parece ser principalmente el reconocimiento que te están dando tus guías con este mensaje, donde podrían estar sintiendo de que aquí nadie se apropie del beneficio del otro. Esto también podría estar hablándote de personas externas en tu vida diciendo que, ay, no, esto lo lograron por ti, o esto lo lograron por tu pareja. Entonces ahí tú haces la corrección. No, esto lo logramos juntos, como pareja, juntos, como equipos, fuertes juntos. Hay algo con eso de mantenerse siempre como equipo fuertes juntos, ¿eh? De recordar no ir en contra, trabajar siempre juntos en equipo hacia la misión, hacia el objetivo. Y lo van a estar logrando. En la casa número 8, lo que callas, lo que guardas en silencio, lo que no le cuentas a nadie. Oye, cayeron 3 cartas, no me voy a quedar con las 3 cartas, una sola. A ver, lo que callas. Tenemos, ¿listos? La carta del 5 de espadas. Y con esto escucho una vez más de que alguien te quita el título, alguien te quiere llevar el triunfo que es tuyo, que es de ustedes como pareja. Entonces con esto me están indicando de que hay algunas ocasiones en que cuando esto sucede, que no te dan tu reconocimiento, eso, te quedas callada o te quedas callado, y te están indicando de que eso es lo que callas. A veces dejas que otras personas te quiten tus logros y lo haces en silencio. Y está bien si tú si te quieres manejar de esa manera, pero con esto sí me están indicando de que hay algunos de ustedes que van a decir, epa, no. Ese logro es mío, ese logro es de nosotros como pareja. Dependiendo, pues, si estás soltera, si estás soltero, si estás en pareja. Hay cierta energía con eso, de que callas cuando dejas que te quiten el crédito o dejas que otras personas se lleven el crédito. Entonces como que a veces eres como muy sacrificado, muy sacrificada por otras personas. Que es momento de que te empieces a valorar y que te des a valorar. Opa. En la casa número 9, viajes. Vamos a ver qué onda. Pueden ser viajes que tú hagas, viajes que alguien haga hacia ti. Viene la carta del 7 de oros. Sí hay viajes. Aquí hay viajes activados para ti que van a representarte dinero. Estos viajes podrían tener que ver con trabajo. Podrían también tener que ver con que vas a buscar dinero a otro lugar. Y esto podría estarte indicando, ¿sabes? Mira, necesitamos mover X cantidad de cosas de un lado hacia otro. Pueden ser ventas, algo que vayas a vender. Pero el movimiento, el viaje, va más que todo relacionado con trabajo. O cuando hagas un viaje que viene para ti en los siguientes meses, o durante este mes también podría ser, va a requerir que tú tengas que hacer movimiento de dinero en ese viaje. Mueves dinero de un lado para otro, te va a estar llegando bastante dinero en esa situación, en ese momento. Vienen tremenda energía durante este mes y de aquí en adelante también para ti. Y este viaje, fíjate, mira, son sueños que se hacen realidad. Y cuando me marca esta energía, me vino a la mente algún tipo de parque de diversión, me vino a la mente algún tipo de algún tipo de parque de diversión, o me colocaron como un resort. ¿Hay algo de eso? Va. En la casa número 10, en lo profesional, en el trabajo para ti, ¿qué tenemos? La carta del caballero de bastos. Y mira las pirámides, mira esta esfinge aquí.
Con esa energía me está indicando de que el trabajo te va a llevar a nuevos destinos. Eso me confirma inmediatamente de que el trabajo que tienes ahora o el trabajo que va a llegar a tu vida más adelante o la empresa que tienes ahora más adelante, vas a tener que viajar con ellos, vas a tener que viajar con la empresa, vas a tener que viajar por trabajo, para hacer transacciones, para hacer compras, para hacer ventas, porque hay un cliente que va a querer pagarte en persona y el cliente tal vez te diga, bueno, vente para acá, yo te pago todo, pero vente para acá porque yo quiero hacer esta transacción en persona contigo. Hay algo que tal vez va a requerir por medio del trabajo que estés en persona. Y va bien, porque me marca de que te van a pagar todo. O sea, te van a decir así, y esto es por trabajo, estos son clientes, esta gente que ya tú conoces, con quien ya tú has trabajado, o puede ser incluso de que te quieren hacer una conexión con un cliente nuevo y te dicen, no, vente para acá, nosotros te vamos a cubrir todo porque, pues, quiero presentarte a este cliente y quiero hacer como todo un evento, toda una cosa ahí contigo. O sea, esto no es de que te aparece un anuncio en internet y te dice que te has ganado un trabajo y no sé dónde, no, eso no es nada de esas locuras. Esto es algo ya fijo, serio, estable, con alguien que conoces, que van a querer hacer esa transacción contigo. Me mantienes al tanto en los comentarios. En la casa número 11, tus amigos. Vamos a ver. Oye, aquí está la carta que salió volando. Tienes la carta del ermitaño. Tienes unos amigos o tienes un amigo que es con esta energía del ermitaño, una persona que está siempre en su cueva, siempre encerrado o encerrada. Es una persona que siempre está muy sabia, una persona que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia, que tiene en control a este lobo y también a las serpientes, que cuando tratan de tirarle energía negativa controla todo y es alguien que brilla con muchísima luz y te marca como amistades. Pueden ser varios amigos que tienes así, puede ser una amiga o un amigo que tienes con esa energía. Y fíjate que conecta directamente con la carta de la sanación. Esto es una amistad que te va a estar ayudando a sanar. O puede ser también al revés, es una amistad que tú vas a estar ayudando a sanar. Así que depende cómo aplica eso contigo. Pero aquí hay una conexión de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, de gran espiritualidad con esa carta del ermitaño. Es una persona, sabes, con mucha experiencia. Y justamente conecta directo con la carta de se sanan los dolores del corazón. En la casa número 12, los ciclos que vas a estar cerrando, tienes la carta del emperador. Eso significa que va a terminar un periodo de lucha para ti, un periodo de sacrificio, un periodo donde tenías que estar en una constante batalla para poder alcanzar algo en tu vida. Pues termina ese ciclo y ahora vas a estar en la mejor era y la mejor época de tu vida, al mando, como una líder, como un líder, en control y en poder, sentada así en tu trono. ¡Epa! Y el mensaje de parte de tus guías te indican, tienes que creer, todo depende de ti. Si no te la crees, no te pasa. Tienes que creer, tienes que tener fe. Y eso es lo que te va a ayudar a concretar esto y mucho más en tu vida. Me mantienes al tanto en los comentarios, te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y sobre todo abundancia infinita. ¡Mua!